no llegaron a tocar 1 hora, apenas 43 minutos, que una vez más desde sus inicios en 1958, marcarían un hecho trascendental en la historia de la música del siglo XX. El mediodía del jueves 30 de enero de 1969, los Beatles aparecieron sobre la terraza del edificio de oficinas de Apple, su sello discográfico, en el número de 3 de Savile Row, en pleno centro londinense. Sería su última aparición pública, en medio de la filmación de la película Let It Be, antes de su separación definitiva ocurrida el 10 de abril de 1970. El último concierto en vivo de la banda inglesa había tenido lugar el 29 de agosto de 1966 en el Candlestick Park de San Francisco, con capacidad para 300 personas, aunque solo asistieron 25.000 por fallas en la organización comercial del espectáculo. El show, contemporáneo a la salida de su álbum Revolver, no superó los 35 minutos, a lo largo de las 11 canciones interpretadas por los Fab Four. De acuerdo al testimonio del tecladista Billy Preston, invitado especial que se sumó a los Genios de Liverpool para la ocasión, la idea original de tocar en la terraza de Apple perteneció a John Lennon, una vez que fuera descartada la posibilidad de hacerlo frente a las pirámides de Egipto, o a bordo del buque transatlántico Queen Elizabeth II. George Harrison describió así la iniciativa. Fuimos a la azotea con el fin de resolver la idea de un concierto en vivo porque era mucho más sencillo que ir a otro lugar. Nadie lo había hecho, y era interesante ver lo que pasaría cuando empecemos a tocar allí. Instalamos una cámara en la zona de recepción de Apple, detrás de una ventana, para que nadie pudiera verla, y filmamos a la gente que venía. La policía y todo el mundo entraba diciendo: "No pueden hacer eso. Ustedes tienen que parar". La producción general del histórico evento estuvo a cargo de George Martin y de un por entonces ascendente ingeniero musical, Alan Parsons, que en 1973 se convertiría en el cerebro de la grabación de El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. El otro ingeniero que participó en el show de la terraza, Glyn Johns, también pasaría a integrar las grandes ligas del rock mundial pocos meses después, por ser parte de la producción del primer disco de Led Zeppelin. El concierto incluyó 5 temas del álbum Let It Be, Get Back, la interpretaron 3 veces, Don't Let Me Down, I've Got a Feeling, One After 909 y Diga Pony. El frío mediodía londinense hizo que John y George lucieran sendos tapados femeninos, mientras que Ringo lo hizo con un estruendoso piloto colorado. Paul, para diferenciarse del resto una vez más, irrumpió con un elegante traje oscuro. John y Ringo asistieron acompañados por sus respectivas esposas, Yoko Ono y Maureen Starkey, el verdadero apellido de Ringo. El show fue interrumpido por la policía a causa del ruido y los problemas de tránsito que se estaban generando.
al final, y poco antes de que los micrófonos fueran desconectados, John, con la filosa ironía que siempre lo caracterizaba, alcanzó a decir: «Me gustaría dar las gracias en nombre del grupo, y de mí mismo, y deseo que hayamos pasado la audición». En 1971 Let It Be obtuvo el premio Oscar a la mejor banda sonora, pero como era de esperar, ningún Beatle asistió a la entrega, siendo finalmente el director musical King Jones el encargado de recibir el galardón para el que estuviera nuevamente nominado Paul McCartney en 1973 por la banda de sonido del film de James Bond, Live and Let Die. Más sobre este tema Beatles para niños, y no tan niños. A 50 años de Submarino Amarillo, 50 años del Álbum Blanco, la obra maestra que marcó el principio del fin de The Beatles.